Hoy vamos a resolver varios ejercicios de leyes ponderales. Este es el primero. Hay que considerar esta reacción química de aquí y tenemos que verificar si se cumple la ley de Lavoisier o no. Bueno, pues la ley de Lavoisier nos dice que la suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. Bueno, en este problema en concreto no nos dan cuáles son las masas de los reactivos que reaccionan, ni cuáles son las masas de los productos que se forman. Así que tendremos que buscar alguna manera de calcular esas masas que intervengan en la reacción. Pues esas masas las vamos a obtener a partir de las masas molares. Pero lo primero que hay que hacer para trabajar con las reacciones químicas es ajustarlas. Pues empecemos por ahí. Vamos a utilizar el método de tanteo. Pues empezamos con el calcio, por ejemplo. En los reactivos tenemos un calcio y en los productos hay 3. Por tanto, vamos a ponerle un 3 al hidróxido de calcio. Después, para el fósforo, tenemos un fósforo en los reactivos y 2 fósforos en los productos. Le ponemos un 2 al ácido fosfórico. Hidrógenos, ¿cómo quedan? En los reactivos 3 por 2, 6, más 2 por 3, 6, es decir, 12. Y en los productos tenemos 2, pues vamos a ponerle un 6 al agua. Por último, hay que comprobar si los oxígenos ya han quedado ajustados. En los reactivos tenemos 2 por 4, 8, más 2 por 3, 6, es decir, 14. En los reactivos hay 14 oxígenos. Y en los productos 8. 4 por 2, 8, más 6, 14. Bien, pues ya está ajustada la reacción. ¿Qué información obtenemos a partir de estos coeficientes estequiométricos? Bueno, pues ya sabemos, una vez ajustada la reacción, que 2 moles de ácido fosfórico reaccionan con 3 moles de hidróxido de calcio para dar 1 mol de fosfato de calcio y 6 moles de agua. Esto lo sabemos porque los coeficientes estequiométricos nos indican la proporción en moles, la relación en moles. Y esto es importante porque ahora vamos a calcular las masas molares de cada uno de estos compuestos y así ya sabremos cuáles son las masas que intervienen en esta reacción. Como datos necesitamos saber cuáles son las masas de los elementos que tenemos por aquí. Pues, por ejemplo, la masa del hidrógeno vamos a decir que es 1, la masa del fósforo 31, la masa del oxígeno 16 y la masa del calcio 40. Con esto ya podemos operar. Pues vamos con el ácido fosfórico, masa molar del ácido fosfórico. Será 3 por la masa del hidrógeno, que es 1, más la masa del fósforo, 31, más 4 por la masa del oxígeno, que es 16. Esto da 3 más 31 más 64, 98 gramos mol. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Acabamos de calcular la masa molar del ácido fosfórico. Y esto quiere decir que 1 mol de ácido fosfórico tiene una masa de 98 gramos. Dijimos que en la reacción intervienen 2 moles de ácido fosfórico. Y la masa de 2 moles de ácido fosfórico será 98 por 2, que es 196. Ahora hacemos lo mismo para el hidróxido de calcio. Calculamos su masa molar. Bueno, pues la masa del calcio es 40, más 2 por la masa del oxígeno, que es 16, más la masa del hidrógeno, que es 1. Y esto da 40 más 2 por 17, 74 gramos mol. Bueno, pues 1 mol de hidróxido de calcio tiene una masa de 74 gramos. A nosotros nos interesan 3 moles. ¿Cuál es la masa de 3 moles de hidróxido de calcio? Pues será 74 por 3, 222. Fosfato de calcio, lo mismo. La masa del fosfato de calcio será 3 por la masa del calcio, ahí, más 2 por masa del fósforo, 31, más 4 por el oxígeno, que es 16. Calculamos.
y esto es 310. 310 gramos mol. Según la reacción que acabamos de ajustar, solo interviene un mol de fosfato de calcio. La masa de un mol de fosfato de calcio la acabamos de calcular, es 310. Y por último nos queda el agua. La masa molar del agua es 2 por 1 más 16, es decir, 18 gramos mol. Como aquí tenemos 6 moles, la masa que tenemos que ponerle es 18 por 6, 108 gramos. Bueno, pues con esto ya sabemos cuáles son las masas de reactivos y de productos. Ya podemos afirmar que 196 gramos de ácido fosfórico reaccionan con 222 gramos de hidróxido de calcio para dar 310 gramos de fosfato de calcio y 108 gramos de agua. Ahora que hemos calculado estas masas, ya podemos ver si se cumple la ley de Lavoisier. Vale, para la ley de Lavoisier necesitamos conocer cuál es la masa de los reactivos. Simplemente sumamos las masas de los reactivos de esta reacción. 196 más 222 da 418. Y ahora sumamos las masas de los productos. 310 más 108 da 418. Como la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, sí que se cumple la ley de Lavoisier. Y por ahí lo vemos en la solución. Bueno, pasamos al segundo ejercicio. En la experiencia A se descomponen 100 gramos de bromuro de potasio y como producto se obtienen 32,9 gramos de potasio y 67,1 gramos de bromo. Vamos hasta aquí. En la experiencia A ya nos están describiendo una reacción química. Esta es una reacción química de descomposición. Nosotros tenemos el bromuro de potasio que se descompone en potasio y en bromo. La reacción ya está ajustada, así que no tenemos que hacer nada más con ella. Vale, ahora, se descomponen 100 gramos de bromuro de potasio, lo ponemos por ahí. Y como productos se obtienen 32,9 gramos de potasio y 67,1 gramos de bromo. Vale, ahora continuamos. En otra experiencia B de descomposición tenemos al final 27,5 gramos de bromo. En esta experiencia B estamos repitiendo la misma reacción. Lo que pasa es que cambiamos la cantidad de bromuro de potasio y por tanto cambian las cantidades de potasio y de bromo que se forman. En concreto nos dicen que se forman 27,5 gramos de bromo. Y con esto hay que calcular cuántos gramos de potasio se han obtenido. Para resolver este ejercicio vamos a aplicar otra ley ponderal, que es la ley de Proust. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Fijémonos primero en los datos de la experiencia A. Con esto podemos afirmar que por cada 100 gramos de bromuro de potasio que se descomponen, se obtienen 32,9 gramos de potasio y 67,1 gramos de bromo. Esto ya nos permite establecer una proporción, pues vamos a ponerla. Como solo nos interesan el potasio y el bromo, nos interesa el bromo porque nos dan el dato de qué cantidad de bromo se forma y el potasio porque es lo que nos piden. Pues vamos a tomar estos dos valores. Dijimos que, por ejemplo, por cada 32,9 gramos de potasio que se forman, pues se forman 67,1 gramos de bromo. Ahí está. Y esto, como dijimos, nos permite establecer una proporción. Ahí está. Ahora, vamos a escribir la siguiente proporción que nos interesa. Tenemos 27,5 gramos de bromo, pues lo ponemos aquí en el denominador. Y queremos calcular los gramos de potasio que se forman. Ahora mismo será X gramos de potasio. Ya está, con esto tenemos nuestra proporción y ya se puede calcular el valor de X. Pues X da 32,9 por 27,5 entre 67,1. 13,48, más o menos. 13,48 gramos de potasio. Estos son los gramos de potasio que se han obtenido. Y aquí lo vemos en la solución. Tercer ejercicio. Tenemos por aquí el hidróxido de berilio y hay que calcular su composición centesimal.
Bueno, la composición centesimal nos indica en porcentaje cuál es la masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto con respecto a la masa total del compuesto. Como datos para resolver estos ejercicios siempre tenemos que tener presentes las masas de los elementos. Por ejemplo, aquí en el hidróxido de berilio aparece el berilio, el oxígeno y el hidrógeno. Las masas que vamos a tomar son las siguientes. Para el berilio, masa del berilio, vamos a tomar 9, para el oxígeno 16 y para el hidrógeno 1. Bueno, en primer lugar hay que calcular la masa total de este compuesto. La masa molar. Entonces, lo hacemos como el ejercicio anterior. Masa del hidróxido de berilio será la masa del berilio, 9, más 2 por la masa del oxígeno, que es 16, más la masa del hidrógeno, que es 1. 9 más 2 por 17 da 43. 43 gramos mol. Vale, esta es la masa molar del compuesto. Si tenemos un mol de hidróxido de berilio, pues va a tener una masa de 43 gramos. Bueno, más bien, si tenemos un mol de moléculas de hidróxido de berilio, pues van a tener una masa de 43 gramos. Bueno, ahora ya sí podemos calcular la composición centesimal. Empezamos con el berilio. Porcentaje de berilio. Pues para hallar qué cantidad de berilio hay en este compuesto, en cuanto a masa, en el denominador tendremos que poner la masa total de este compuesto. La hemos calculado, es 43. Y ahora, ¿qué ponemos aquí en el numerador? Tenemos que indicar la masa del berilio. En este caso, la masa del berilio la vamos a multiplicar por 1, porque el subíndice del berilio es 1. Luego ya veremos qué ocurre con el oxígeno y el hidrógeno. Por ahora lo dejamos así. Entonces, en el numerador copiamos la masa del berilio, que es 9. Y multiplicamos por 100 para expresar el resultado en porcentaje. Así da 900 entre 43, 20,93%. ¿Qué quiere decir este resultado? Pues que de la masa total del hidróxido de berilio, el 20,93% se corresponde con masa de berilio. Ahora pasamos al oxígeno, porcentaje de oxígeno. En el denominador siempre va lo mismo, la masa total del compuesto, 43. Vamos a ir poniendo ya el por 100 y ahora, ¿qué se pone en el numerador? La masa del oxígeno es 16, pero aquí tenemos 2 oxígenos. Entonces tenemos que multiplicar la masa del oxígeno por 2. Así queda 16 por 2. ¿Y esto cuánto da? A ver, 32 por 100 entre 43. 74,42. ¿Qué significa este dato? Pues que de la masa total del hidróxido de berilio, el 74,42% se corresponde con oxígeno. Por último, vamos con el hidrógeno, porcentaje de hidrógeno. Ya sabemos que en el numerador va la masa del hidrógeno, que es 1, pero multiplicada por 2 porque tenemos 2 hidrógenos. En el denominador la masa total del compuesto, 43, y por 100. 200 entre 43 da 4,65%. Pues de la masa total del hidróxido de berilio, el 4,65% se corresponde con masa de hidrógeno. Y aquí lo vemos en la solución.